Muy bien, gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la señora Solana, como no, que nos haya traído este debate tan interesante, no tanto centrado en la cuestión de la ciberseguridad, sino más bien, diría yo, en qué políticas públicas va a desarrollar el Gobierno de Navarra en este ámbito. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la ciberseguridad se ha convertido en un asunto clave dentro de un entorno cada vez más digitalizado, donde las ciberamenazas se han incrementado exponencialmente, por lo que es necesario poner en marcha las herramientas necesarias para reducir el enorme riesgo existente y aprovechar también todas aquellas de las que ya se disponen pues, de una manera eficaz, eficiente y siendo también muy exigentes con el gasto público en un momento complicado para la ciudadanía navarra. Una de las últimas herramientas con las que va a contar Navarra, ya se ha comentado, es el Centro Navarro de Ciberseguridad, que es una de las 5 líneas de actuación del proyecto Ciberreg, un proyecto que va a estar liderado por Navarra, en coordinación con 7 comunidades autónomas, que cuenta con un presupuesto aproximado de unos 4,1 millones, de los que 75% los va a aportar el Instituto Nacional de Ciberseguridad con fondos europeos. Afortunadamente son fondos europeos de los que no gestiona el Gobierno de Navarra, porque si no, no llegarían. Y el 25% restante los aportará Navarra. Por eso quiero destacar aquí, yo creo que hay una pequeña errata en la exposición de motivos cuando se habla de esa inversión de 28 millones en Navarra. Son 4 millones aproximadamente para este centro. Por supuesto, un proyecto que UPN apoya, dada la problemática existente, como digo, con toda la ciberseguridad y las amenazas que existen. Esta semana conocíamos la persona que va a coordinar el Centro de Ciberseguridad de Navarra. Un centro que lo que hemos conocido hasta ahora es que va a estar coordinado por la empresa pública Nasertic y que además, como digo, colaborará con el INCIBE y con otras 7 comunidades autónomas en un modelo, dicen, bueno, de coordinación, de cogobernanza que, bueno, ojalá funcione de verdad. Ya se han dicho un poco las funciones que va a tener este Centro Navarro de Seguridad y con todos estos ingredientes, bueno, pues llegamos a la propuesta de debate que nos trae aquí Gero Abay, al fin y al cabo para dar respuesta a una pregunta, y es si Navarra necesita en este momento una agencia navarra de ciberseguridad. Y yo voy a dar nuestros argumentos o nuestra exposición. En primer lugar, nos sorprende la forma en la que se pide, en la que se solicita este proyecto de ley foral a través de una moción. Porque entiendo que si hay un acuerdo previo entre los socios de gobierno para crear esta agencia, lo lógico es traer, o que el gobierno traiga, el proyecto de ley foral, porque quiero pensar que todos los socios de gobierno estaban de acuerdo con esto antes de presentar esta moción. Digo yo. En segundo lugar, nos llama la atención las prisas. Ese sin demora, incluido en la propuesta, cuando vemos que el proyecto del Centro Navarro de Ciberseguridad está en su inicio. Es decir, prácticamente es que ni se ha construido. Es decir, se ha nombrado a la persona y esto está arrancando, ¿no? Es curioso que hace unos días, cuando UPN presentaba en este Parlamento una declaración en la que pedía una inmediata revisión de nuestra relación con el Estado sobre la quita de deuda de Cataluña, Gero Abay nos acusaba de tener prisas, ¿no? Y aquí, en cambio, vemos, bueno, que esta propuesta es muy pausada. Y, en tercer lugar, nos sorprende que hasta ahora no habíamos escuchado nada de esta Agencia Navarra de Ciberseguridad que ahora se ha convertido tan importante, ni en el acuerdo programático, ni en la presentación del proyecto Ciberreg, ni en la nota de prensa en la que se anuncia al coordinador, ni en ninguna de las declaraciones que ha hecho hasta ahora en público el señor Cigudosa. No se sabía nada de esta agencia y de este modelo de gestión o lo que se quiere crear. Precisamente, también por todo esto anterior, nos sorprende, yo no sé si es una errata en lo que es la propuesta de resolución, porque se pide que el proyecto de ley foral que lo hagan los departamentos de Transición Digital y el de Interior. Transición Digital es el del señor Irujo. Eso es lo que pone, porque el del señor Cigudosa es el de Transformación Digital. Si es así, estamos pidiendo una ley que la tiene que hacer el señor Irujo y la señora López, pero no está el departamento que lidera el proyecto. Es decir, yo no sé si es un error en la redacción o lo que, si esto es así, sabemos es que, bueno,
el PNV, Geroabay, quiere meter la cuchara en un proyecto que va a liderar el Partido Socialista y entonces estamos un poco lo de siempre, porque esto al final es una copia exacta del proyecto de Agencia Vasca de Ciberseguridad, que la lleva el consejero de Seguridad, el señor Erkoreka, y la consejera de Industria, la señora Tapia. Es una copia exacta, exacta. Basta con leer el proyecto de ley del Gobierno vasco, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué estamos viendo? Pues que en otras comunidades, partidos del espectro de la derecha con responsabilidades de gobierno, como el PNV en el País Vasco o el PP en la Comunidad de Madrid, apuestan por poner en marcha este tipo de agencias regionales de ciberseguridad. También en Cataluña se puso en marcha en el año 2017 con un presupuesto anual, fíjense, de 18 millones de euros. Por cierto, ¿saben quién la creó? Un señor de derechas, muy de derechas, un trilero, un verdugo de la ley, según decía el señor Alzorriz en 2017. Pues sí, el señor Puigdemont. ¿Les suena? Seguro que al Partido Socialista le suena mucho porque ahora se ha convertido en su nuevo socio, este prófugo de la justicia española que se escapó en un maletero y al que ahora van a amnistiar únicamente por el interés del señor Sánchez por convertirse en presidente. Y como decía, en el País Vasco, la ley de creación de esta agencia se aprobó en junio de 2023, únicamente con los votos a favor del PNV y del Partido Socialista y con el voto en contra del resto de partidos del Parlamento Vasco. Eso sí, 6 años después de la creación del Centro Vasco de Ciberseguridad. ¿Recuerdan lo que les he dicho al principio de las prisas? 6 años han tardado en el País Vasco en analizar todo y ver si realmente era necesaria esta agencia. Y con un presupuesto anual de 1 millón de euros. En Madrid, el gobierno de la señora Ayuso presentó a finales de la pasada legislatura un proyecto de ley para creación de esta agencia. Y resulta que no salió adelante porque todos los grupos de la oposición, PSOE, Más Madrid, Podemos, Vox, presentaron una enmienda a la totalidad del texto y todos se refirieron a esta agencia como un chiringuito. Más Madrid también, sus socios, sus compañeros de Contigo Navarra, yo creo que hoy nos iban a hablar del chiringuito de la señora Chivite, pero no, si lo crean ustedes es algo muy necesario. Y que conste que yo no me voy a referir a esto como un chiringuito, pero ustedes miren sus diarios de sesiones de otras comunidades como hablan de este tipo de agencias. Un presupuesto anual de 1,5 millones de euros. Bien, ¿cuál es la situación en Navarra? Los ciberdelitos aumentaron en el 2022 un 26%, hasta alcanzar los 5.499. Es cierto que está por encima de la media española, pero sin embargo el número de ciberdelitos cometidos en Navarra está muy lejos de los que se cometen en Madrid, con 63.000 delitos, Cataluña también 63.000 o Andalucía 56. La realidad es que Navarra se encuentra en la decimoquinta posición del ranking de las comunidades autónomas de las 17. Navarra la decimoquinta. Yo, como he dicho al principio, la ciberseguridad se ha convertido en un asunto clave y es necesario, por supuesto, estar preparados para neutralizar todos los ataques que se puedan producir. Se han comentado varios. Pero la pregunta es, ¿con qué recursos y herramientas cuenta Navarra? Bien, se va a poner en marcha el Centro de Ciberseguridad de Navarra. Contamos con la empresa pública Nasertic, que se supone que va a controlar este centro, con la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización, con ANIMSA, con Tracasa, con la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Foral. Y a nivel nacional nos ponen los recursos del Instituto Nacional de Ciberseguridad. La Secretaría de Estado ha puesto 5 millones para mejorar las capacidades tecnológicas de la Oficina de Coordinación, de las Unidades Especiales de Policía Nacional, de Guardia Civil. Habría que preguntarse, ¿se están aprovechando estos recursos? ¿Se están coordinando correctamente? ¿Se ha hecho este análisis? En resumen, creemos que primero en Navarra es necesario poner en marcha una estrategia de ciberseguridad y hacer un análisis mucho más exhaustivo acerca de la necesidad de crear o no esta agencia. También es necesario analizar cómo vamos a evitar o cómo se evitarían esas duplicidades con todas las herramientas que yo he dicho que ya existen y, por supuesto, hacer un análisis económico. ¿Qué coste tendría esta agencia para Navarra? ¿Han hecho una estimación? No se sabe nada. Creemos que en este momento no tiene ningún sentido seguir incrementando la macroestructura de gobierno, que ya está bastante sobredimensionada. Ayer conocimos que va a volver a tener un sobrecoste de 5 millones de euros respecto a la pasada legislatura, que sumados a los 27 millones de los de la pasada legislatura hacen un sobrecoste de 32 millones respecto al gobierno de 2015, el gobierno más caro de la historia de Navarra. En este momento nos parece un gasto absolutamente innecesario, prescindible e injustificado. Pero bueno, ya saben, no es magia,
son tus impuestos. Esto sí que le preocupa y mucho a la sociedad navarra, que reclama un uso eficaz y eficiente del dinero público para recibir servicios públicos de calidad, algo que ahora no está ocurriendo. Navarra no necesita ninguna agencia más, ni de ciberseguridad, ni de colocación de afines. Votaremos no a la propuesta de Geroa Bai. Gracias.